Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestro ciclo de conferencias de la Mobile Week Alcalá. Tal día como hoy, hace 500 años, estudiantes venidos de todas las partes de la cristiandad recorrían las calles de una ciudad que era la luz del mundo, el epicentro mundial del conocimiento. Alcalá de Henares fue, en el Renacimiento, un punto de innovación y desarrollo tecnológico solo comparable con Silicon Valley a día de hoy. En sus colegios universitarios, aquí en Alcalá, se congregaron los mayores sabios de la época y en sus calles florecieron imprentas y talleres de libros, la primera tecnología industrial que implantó la humanidad. Alcalá quiere ahora recuperar ese espíritu de emprendimiento y revolución científico-tecnológica que ya acogió hace 4 siglos. La Mobile Week Alcalá, que comienza hoy, busca ser esa palanca, ese punto de inflexión para lograr un consenso social, político, empresarial e institucional que sitúe a la ciudad complutense de nuevo como un foco mundial de emprendimiento y de innovación. Y eso pasa irremediablemente por rodearnos de talentos como Nerea Luis y Roberto Romero, las dos personas que van a ofrecernos las conferencias inaugurales de esta primera edición de la Mobile Week Alcalá. Ellos simbolizan a la perfección nuestros objetivos: atraer los mejores talentos de nuestro país y del mundo y poner en valor al talento local, a los genios que viven entre nosotros en nuestro día a día y que muchas veces desconocemos. Nerea Luis es, a pesar de su juventud, uno de los referentes nacionales en inteligencia artificial, un campo del conocimiento que marcará nuestro futuro, pero que aunque no nos demos cuenta, ya está definiendo absolutamente nuestro presente. Les dejo con Nerea Luis, doctora en inteligencia artificial e ingeniera en Singular. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hola. Bueno, pues ya me han presentado, aunque ahora yo voy a hacer una breve presentación también de quién soy. En primer lugar, muchísimas gracias por venir, porque bueno, pues es sábado, todos tenemos cosas, ¿no? Y bueno, cuando me propusieron venir aquí a hablar de inteligencia artificial, la verdad que no se me ocurría otra forma mejor de hacerlo que tratar, ¿no?, de acercar la inteligencia artificial, lo que yo hago, tratar de desmitificar un poco qué es esto, ¿no?, tan futurista de la inteligencia artificial, tan arraigado a la ciencia ficción. Y ese es un poco el objetivo que tengo yo hoy, ¿no? O sea, el que consigamos, bueno, pues al menos entender de qué va todo esto y perder un poquito ese miedo, ¿no? Ese miedo que a veces nos infunden todas estas nuevas tecnologías. Voy a presentarme brevemente. Yo soy Nerea Luis, ya os han dicho que soy doctora en Ciencias de la Computación, en especialidad en Inteligencia Artificial, y desde hace muy poquito tiempo, desde mediados de 2019, bueno, pues emprendí, digamos, dejé un poco de lado la investigación para formarme ya en lo que es la consultoría tecnológica y el mundo de la empresa, ¿no? Y hablaremos también de qué ha pasado ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo este boom, toda esta explosión de la inteligencia artificial? Porque ahora está en todos estos sitios. Además, pues es verdad que a mí me gusta mucho hacer divulgación. Uno de los motivos por los que estoy aquí es precisamente, bueno, por esa ilusión que tengo de acercar la inteligencia artificial a tanta gente como sea posible y de que también pues España sea un referente, ¿no?, en este tipo de tecnologías, porque hay gente muy buena y a veces no se le conoce, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está también mi web, mis contactos. Podéis contactarme después y charlamos un ratillo. Y bueno, vamos a empezar, ¿no?, con lo que es la charla. Creo que se ve bien, ¿no? Vale, no me estoy metiendo demasiado ahí en las slides. Cuando empiezo este tipo de charlas divulgativas, me gusta siempre empezar con un juego, con una pregunta, ¿vale? Aquí es verdad que, por cómo está montado el evento, me va a resultar difícil, ¿no?, escucharos, pero seguramente si os preguntase, ¿no?, ¿qué observáis en esta imagen?, pues una de las cosas que me diríais, aparte de animales, ¿no?, y arbolillos y demás, seguramente si os digo dónde ubicáis esta imagen, ¿no?, pensaríais en la sabana africana, la mayoría de vosotros, ¿no? Me decís mucho sí. Bien, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Es una pregunta fácil. ¿Qué es lo que sucede cuando decimos, oye, esta fotografía pertenece a la sabana africana? ¿Cuántas cosas han pasado en nuestro cerebro que no nos hemos dado cuenta y cuántas inferencias hemos hecho para decir, vale,
este contexto pertenece a la sabana africana. ¿Por qué hemos hecho eso? Pues seguramente porque con toda vuestra experiencia de ver, de aprender en el cole, de ver documentales, ¿no? De, digamos, leer mucho también, hemos adquirido cierta experiencia que nos hace, digamos, detectar ciertos patrones, ¿no? Como por ejemplo, toda esta parte, digamos, amarillenta, ¿no? Esa tierra, digamos, tan árida. Vemos aquí las gacelas, ¿no? Vemos este tipo de árbol muy rollo el Rey León. Y entonces todas esas cosas al final pues hacen que nuestro cerebro ubique, ¿no? todo esto en esa sabana africana. Es decir, hay un conjunto de patrones que asociamos a una imagen, por ejemplo, que nos den, ¿no? Si nos hiciesen esta pregunta. Y de eso va la inteligencia artificial, ¿vale? Cuando hablamos de inteligencia artificial, digamos que lo que estamos intentando mayoritariamente es, para tomar decisiones, primero detectar patrones, es decir, convertir todos los datos que están por ahí dispersos en información y después en conocimiento, ¿no? O sea, una vez hemos detectado todos estos patrones, yo puedo enseñar a mis algoritmos a que aprendan ciertas políticas, cierta forma de detectar, y con eso, ¿vale? Con el tiempo, pues voy convirtiendo en conocimiento todo lo que sucede alrededor, ¿vale? Vamos a hablar en concreto hoy de un área nada más, que es la del aprendizaje automático o Machine Learning en inglés, pero sí que me gusta resaltar que hay muchas más áreas, quizá no tan populares, pero bueno, sí que digamos que cada una tiene su función, ¿vale? Las tres que están arriba, estas tres de aquí, digamos que son más teóricas, ¿vale? Son las de los fundamentos. Primero tenemos que aprender a organizar, ¿no? los datos, el conocimiento, y fue la primera área que despuntó, esta que veis aquí, de representación del conocimiento. Después lo siguiente que sucedió fue que aprendimos a ejecutar planes, ¿vale? Pensad que una vez hemos, digamos, establecido el conocimiento y sabemos relacionarlo, lo siguiente sería, vale, ¿cómo me puedo mover yo, por ejemplo, por un entorno, ¿no? O cómo puedo planificar cómo va a ser el envío logístico, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ahí surgió la planificación y el razonamiento, va muy vinculado también a la robótica, y después surgió el aprendizaje automático, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Y luego abajo tenéis tres áreas mucho más aplicadas, que son las que nos encontramos sobre todo en la industria, acompañadas de este Machine Learning, de este aprendizaje automático. La que tengo más aquí a mi izquierda es visión por computador, y aquí podéis ver muchos ejemplos en esta feria, es decir, es cómo procesamos todas las imágenes y vídeo para hacer detección, por ejemplo, detección de personas, ¿no? O conteo de personas, que lo tenían allí al inicio de la feria. Después tenemos otra que está ahora muy en auge, que es el procesamiento del lenguaje natural, donde aquí lo que nos interesa es ver cómo procesamos todos los textos libres escritos en diferentes idiomas y cómo empezamos a partir de ahí a relacionar conceptos y a hacer determinadas funciones como, por ejemplo, resumir o generar textos también, lo vamos a ver hoy. Y ya por último estaría la robótica, ¿vale? La robótica, aunque surge de la parte más industrial, sí que es verdad que precisamente por esa necesidad de hacer las máquinas inteligentes, llega un momento que intersecciona con la inteligencia artificial y quiere nutrirse de todos esos algoritmos para hacer esa robótica inteligente, ¿vale? Entonces, os decía que en mi charla, en estos 30 minutillos que tengo más o menos, vamos a hablar sobre todo de aprendizaje automático, pero vamos a hablar sobre todo echando un poco la vista atrás, viendo qué ha sucedido en el tiempo, ¿vale? Porque tampoco quiero freíros con demasiados conceptos. Entonces, una de las cosas que vais a escuchar mucho, si no lo habéis escuchado ya, es que todo esto del Machine Learning va muy asociado a una cosa que se llaman redes neuronales, ¿vale? Las redes neuronales es un concepto, digamos, que luego se transforma en algoritmo, y entonces aquí lo que conseguimos es, o lo que tratamos de hacer es imitar ese proceso que os he dicho de inferencia del cerebro, de detección de patrones, de cómo unir conceptos y demás, ¿vale? Pues convertirlo, encapsularlo en un algoritmo que me sirva para hacer distintas cosas, ¿vale? Digamos que este algoritmo que llamamos redes neuronales ahora se usa para multitud de aplicaciones, tanto de visión como de procesamiento de texto, como de, por ejemplo, predicción, ¿vale? Análisis de series temporales, se utiliza para prácticamente todo. Y este fue uno de los highlights, vamos a decir, en la historia de la inteligencia artificial, ¿vale? Por otro lado,
Lo que tenéis que saber también es que la inteligencia artificial, claro, esto no surge solo, ¿no? Yo no le doy ahí los datos a mi ordenador y de repente ya tengo todo hecho, aunque yo tenga mi algoritmo y demás. Hay que entrenarlo, ¿vale? Lo que sucede en la inteligencia artificial es que generalmente se utiliza esta metodología, ¿vale? Sobre todo cuando trabajamos en aprendizaje automático. Lo que hacemos es trabajar primero los datos, ¿vale? Y esto lo habréis escuchado mucho, todas estas iniciativas también de gobierno abierto, de abrir los datos, ¿no?, a la gente para que los trabajen, los limpien y demás. Todo esto empezaría aquí, ¿vale? Trataríamos de contextualizar nuestro problema, lo que queremos resolver, y una vez yo ya considero que tengo la cantidad de datos suficiente, me voy a este otro bucle, ¿vale?, donde me centro en entrenar el modelo, ¿vale? Os decía que teníamos las redes neuronales como un ejemplo de algoritmo, ¿vale? Cuando yo a las redes neuronales le doy datos y empieza eso a entrenar, cuando digo entrenar es que yo lo dejo en un ordenador corriendo mucho tiempo ahí mis experimentos, ¿vale?, para que empiece a detectar patrones. Todo eso es lo que se produce aquí, ¿vale? Una vez ha terminado ese ciclo de entrenamiento, que puede durar 2 horas o puede durar días, incluso a veces semanas, ¿vale?, lo que yo obtengo es un modelo, ¿vale? La palabra modelo en este caso viene más del mundo estadístico, ¿vale?, de ese modelo estadístico que, digamos, te sirve para hacer predicciones y toma de decisiones. Entonces, yo ya tengo mi modelo y lo que voy a hacer es tratar de mejorarlo, como todo, ¿no? Cuando yo tengo algo, pasa por un proceso de validación, de evaluación, y con eso yo puedo ir mejorando su comportamiento, ¿vale? Si volvemos al caso, por ejemplo, de conteo de personas, que os decía que había allí al inicio de la feria, pues seguramente al principio haya muchos fallos, ya sea por temas de luz, ya sea porque hay muchas personas juntas y el modelo igual no es capaz de detectar, pues por ejemplo, cuando 2 personas están demasiado juntas. Pues yo puedo ir mejorando todas esas pruebas a través de más datos o a través de esas fases de entrenamiento para que mi modelo cada vez sea más robusto, ¿vale? Y ese es el ciclo del Machine Learning. Es decir, lo que hacemos es movernos entre estos 2 bucles, y ya pues cuando tenemos algo decente lo llevamos a producción, ¿no? Que eso ya significa que os lo damos a vosotros, a ese público general, para que ya lo utilice, ¿no? O que vea, digamos, qué hace ese modelo de aprendizaje. Y esto, aunque os sonará, repito, muy a ciencia ficción, pues claro, hay que entender el por qué surge esto así, ¿no? Y eso es lo que os voy a contar, sobre todo en los próximos 10-15 minutos. Vamos a ver cómo empezó todo. Y es que realmente la inteligencia artificial surge más o menos, ¿vale? Digo más o menos porque realmente este año es cuando se pone el término, ¿vale?, inteligencia artificial. Y entonces en 1956, bueno, pues se juntan 4 o 5 investigadores, ¿vale?, durante el verano, en este sitio que veis aquí, en el Dartmouth College, y entonces aquí lo que sucede es que se plantean varias cuestiones, ¿vale? Varias cuestiones que venían muy ligadas a este mundo de la informática, y os sonará seguramente el nombre de Alan Turing a los que estéis más familiarizados con el campo, ¿no? Y es que, claro, tenemos esa añoranza de si las máquinas pueden llegar a pensar, ¿no? Y si las máquinas pueden tener conciencia artificial, si las máquinas, digamos, pueden llegar a hacer todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Esto ya os va sonando, ¿vale? Pues digamos que ese fue como el kit de la cuestión, y entonces en 1956 este grupo, digamos, de investigadores de múltiples áreas, porque venían del mundo de las matemáticas, del mundo de la criptografía, del mundo de la computación, ¿vale?, de la informática, decide invertir, bueno, pues 3 meses de su vida completos en ver cómo empezar a trabajar a nivel teórico todas estas teorías, ¿vale?, utilizando sobre todo técnicas muy asociadas a la informática, a lo que llamamos computación, ¿vale? La historia es que de 1956, ¿vale?, a 2021, que es donde estamos hoy, han pasado miles de cosas, y esto seguro que muchas lo habéis visto en televisión, ¿no? Seguramente a todos os suenen los deepfakes, todo lo que nos hemos enfrentado, ¿no?, con estos vídeos falsos o con esas aplicaciones que de repente nos ponen nuestra cara, ¿no?, como si fuésemos personas mayores, o nos cambian de sexo, etcétera, etcétera, ¿vale? Habréis visto seguramente alguna noticia relacionada con los generadores de texto o la detección de sesgos, ¿vale?, que es un tema ahora muy en auge también en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en todo este periodo de tiempo? Porque realmente han sido como unos 70 años, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado para que avancemos tan rápido? ¿Y por qué hace
10, 15 años realmente no escuchábamos inteligencia artificial nada más que asociada a Hollywood, ¿no? O a las películas, digamos, tradicionales de robótica. Pues lo que ha pasado entre medias es que, digamos, todo se ha industrializado, ¿vale? Vamos a hacer ese pequeño recorrido. Digamos que yo, de hecho, cuando estudié la carrera, yo estudié en la Carlos III en Leganés y empecé la carrera en 2009, ¿vale? Yo empecé ingeniería informática y entonces llegaba un momento de la carrera en la que te hacían escoger especialidad. Una de las especialidades era computación, que te enseñaba todo, digamos, lo que existía en ese momento sobre inteligencia artificial. Yo tomé esa decisión de estudiar inteligencia artificial en 2011, pero era una disciplina puramente científica, en el sentido de que todavía estaba muy anclada en los laboratorios, ¿vale? Los laboratorios de investigación. ¿Por qué es esto? Porque al final la inteligencia artificial, por esa metodología que os he contado, de recogida de datos, de limpieza, de llevarlo luego a ese modelo, ¿no?, que tienes que iterar y que tienes que mejorar, digamos que lo que sucede es que se parece mucho a ese método científico, ¿vale? Lo que se hace al final en ciencia muchas veces es partir de una observación, eso te lleva a una hipótesis y tú lo que tienes que hacer es validar esa hipótesis, ¿no?, a través de bueno, pues tu método, digamos, tu algoritmo o tu sistema, ¿no?, según la disciplina a la que pertenezcas. Entonces, partiendo de la base de que todo esto todavía era muy científico, claro, hasta que no se empezaron a meter, digamos, grandes compañías a ver este valor, era muy difícil reutilizar el conocimiento, ¿vale? Digamos que había pues muchos artículos, muchos papers, muchos artículos científicos que nos contaban cómo hacer cosas, cómo llevar a cabo distintos casos de uso, pero no era suficiente para que otra persona lo cogiese, ¿vale?, y partiese de ese trabajo que tú ya habías hecho y lo continuase. Casi siempre había que empezar de cero, ¿vale? Una de las cosas por las que esto sucedía era por esa añoranza de trabajar en todo este conjunto, digamos, de lo que ahora llamamos General Artificial Intelligence. Y esto se llama así porque viene, digamos, de esa ciencia ficción que os decía, ¿no?, de trabajar con esa robótica, esa idea de la robótica rollo Terminator, ¿vale?, y tener un ente que sea capaz de hacer cualquier tipo de cosas, ¿vale? Veníamos de esa idea, desde 1956, de tratar de crear esa conciencia artificial y esa máquina que es capaz de hacer cualquier tipo de acción, ¿vale? Lo que sucede, como os decía, era que, claro, cuando a esto le metes el método científico, pues muchas de las cosas que pasa es que fracasas, ¿vale? Hubo una temporada, sobre todo alrededor de los 70 y los 80, donde la gente dejó de creer en la inteligencia artificial hasta que sucedió, y seguramente a muchos os suene, ¿no?, esa leyenda Kasparov del ajedrez, donde llega IBM, ¿no?, construye su inteligencia artificial y le gana al ajedrez. Y eso hace que otra vez, digamos, el foco se vuelva a poner sobre esta disciplina de la inteligencia artificial. Y hasta ahí, digamos que, bueno, volvemos a entrar en un valle, ¿vale? Volvemos a entrar en un valle hasta que retomamos esos conceptos de Big Data que nos han machacado mucho y que nos han hecho ver que la tecnología y los datos tienen cierto valor, ¿no? Y entonces, en este mundo del Machine Learning, una de las cosas que empieza a surgir, gracias a que, digamos, el hardware cada vez se hace mejor, más potente, pasamos a trabajar en la nube, ¿no?, en estos sistemas cloud que también nos permiten trabajar con máquinas mucho más potentes, permitieron que todas esas teorías de los 80, los 90, que se habían quedado totalmente desactualizadas simplemente porque había una limitación hardware y los algoritmos, digamos, no eran capaces de escalar, se retoman, ¿vale? Se retoman, muchas de ellas casi de la misma forma, otras se mejoran y entonces llega el Deep Learning, ¿vale? Y el Deep Learning es esta disciplina que se encuentra dentro del aprendizaje automático que usa exclusivamente redes de neuronas para hacer todas estas inferencias, ¿vale?, para trabajar con imágenes, para trabajar con texto, y es una tecnología cara, ¿vale? Lo digo porque hay también, bueno, subyace un tema de cuánto coste energético y económico, ¿no?, tiene trabajar con este tipo de tecnologías. ¿Qué es lo que pasa también a la vez? ¿Vale? Y esto más o menos estamos ya en 2013-2014. Yo acababa de terminar la carrera, pero esto todavía sonaba así como muy raro, ¿no? Como también muy experimental todavía. Pues empieza a suceder que a los desarrolladores, sobre todo a los que nos dedicamos a trabajar en programación, ¿no?,
una de las cosas que necesitamos es que nos faciliten esa forma de reutilizar lo que hacemos, ¿no? Y eso se hace con frameworks. A algunos os sonará el concepto, a otros no, pero os lo podéis imaginar como una especie, ¿no?, de cosa ya a medio construir que tenemos los informáticos, y entonces a partir de ahí nos es mucho más fácil reutilizar todo lo que ha hecho otra persona, ¿vale? Sobre todo si esa misma persona ha utilizado el mismo framework. Una de las cosas que pasó aquí es que se metieron muchos grandes players, lo podéis ver, está Google, está Amazon, está Microsoft y está Facebook, supongo que a nadie le sorprende, y cada uno apostó por un framework distinto, pero todos basados en llevar estas redes neuronales a la industria, ¿no?, a tratar de industrializar todo este proceso. Y si lo vemos desde el punto de vista temporal, lo que sucedió sobre todo es que a partir de 2014, ¿vale?, sobre todo en cuanto a 2015, que ahí coincidieron varios lanzamientos, ¿vale?, pues ya esto empezó un poco como a generar mucho ruido, ¿no? Porque para que tú tengas tantos lanzamientos de golpe, significa que alguien ha encontrado ahí algún tipo de mercado o algo muy interesante a explotar, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a quedar con esa fecha, 2014-2015, y vamos a seguir viendo ahí qué pasó, ¿vale? Esa fecha además coincide con todo este auge del Deep Learning, ya os voy dando pistas. Y entonces, otra de las cosas que sucedió es que entre 2014 y 2015, toda la comunidad de programación del lenguaje que se llama Python, ¿vale?, que es uno de los que más ha crecido en estos últimos años, pues empezó a desarrollar también en toda esta línea de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que nos ayudó mucho a trabajar sobre todo con estos frameworks y demás, fueron los Jupyter Notebooks, ¿vale? Os podéis imaginar los Jupyter Notebooks como un cuaderno de actividades donde yo tengo enunciados y, digamos, en vez de respuestas, lo que tengo son trozos de código que yo puedo ejecutar, ¿vale? Os podéis imaginar que ese tipo de plataformas, pues claro, son muy útiles para utilizarlas, por ejemplo, en un entorno universitario, un entorno educativo, ¿vale? Y esto hizo que mucha más gente se adheriese a este tipo de tecnologías y a este tipo de lenguaje de programación que de alguna forma derivaba también luego en la inteligencia artificial en sus casos de uso, ¿vale? ¿Por qué os estoy contando esto? Porque todos estos avances, y no me interesa tanto que os quedéis con los nombres, sino que entendáis el por qué empiezan a confluir todas estas cosas, todos estos avances hacen que en paralelo todas estas grandes compañías empiecen a invertir grandes cantidades de dinero en casos de uso relacionados con la inteligencia artificial. Y una de las cosas que sucede es con la empresa DeepMind, que después fue adquirida por Google, y entonces sucede que esta gente, estos investigadores que se encontraban en Reino Unido, fueron capaces de demostrar que todas esas máquinas que tenéis ahí recreativas, ¿vale?, están basadas en un conjunto de imágenes sobre las que se hacen cosas, ¿no?, se hacen acciones, el Tetris, todas esto, ¿no?, el Pac-Man y demás. ¿Podríamos hacer una inteligencia artificial que aprendiese a jugar, ¿no?, a todos estos juegos? Pues eso fue lo que demostraron ellos, ¿vale? Demostraron que con Deep Learning se podía utilizar todos estos juegos y ni siquiera contarle las reglas a la inteligencia artificial. Lo que hacía la inteligencia artificial era coger, digamos, todo lo que eran las imágenes de los juegos, de una partida o de muchas partidas, y empezaba a inferir qué pasaba simplemente por los colores de los píxeles, ¿vale? Es decir, encontró los patrones no en lo que habríamos hecho nosotros, que sería en la forma de jugar, seguramente desde un punto de vista humano, sino en cómo cambiaban los píxeles, los colores, digamos, de la pantalla, ¿vale? Y con eso empezaba a inferir las reglas y empezaba a ser capaz de jugar a casi cualquier juego de los que os podéis imaginar del Atari, ¿no?, y similares. Y entonces, bueno, pues en paralelo, esta empresa que tuvo mucho éxito, ya os digo que la adquirió Google cuando sobre todo demostraron este tema, en 2016, muy poquito después, ¿vale? Muy poquito después, lo que viene a demostrarnos es que no solo eran buenos trabajando en juegos, ¿vale?, en este entorno recreativo, sino que también podían aplicar estos mismos algoritmos a, en este caso, el juego del Go, ¿vale? El Go es un juego muy complejo, es parecido a las damas o al ajedrez, es decir, hay un tablero, hay movimientos que se pueden hacer sobre ese tablero, pero precisamente por la cantidad de movimientos y el tamaño que tiene el tablero era muy difícil utilizar inteligencia artificial para resolverlo de forma automática, ¿vale? Y ellos lo consiguieron de nuevo con esta tecnología de Deep Learning.
Entonces, claro, si juntamos todo esto en esta coctelera de eventos, ¿no? y de frameworks y todos estos avances que se van mostrando, llegamos a que una serie de inversores, entre los que se encontraba Elon Musk, pues deciden crear un órgano, ¿vale? Una entidad a modo de fundación, empresa, que solamente se dedique a investigar en la frontera de la inteligencia artificial. Es decir, llegó un momento que dijeron, ostras, esto puede traernos, ¿no?, como muchos avances, empezamos a ver que este tipo de inteligencias artificiales tienen salida, funcionan bien, se han empezado a industrializar mínimamente, pues vamos a seguir invirtiendo, ¿no?, invirtiendo mucho dinero. Todo esto pasa, obviamente, pues sobre todo en California, ¿vale?, en la zona de Estados Unidos, costa oeste. Y entonces OpenAI empieza a investigar en múltiples líneas, cada cual más rara, ¿vale? Empieza a aplicar inteligencia artificial a la música para poder, por ejemplo, generar piezas musicales o identificar el tipo de autor que podía haber compuesto esa pieza. Empieza también a trabajar con robótica e intenta que una mano robótica resuelva el cubo de Rubik, ¿vale? Intenta también trabajar en entornos multiagente, donde pues existen ciertas tareas que unos bichitos, ¿no?, tienen que llevar a cabo y a veces incluso compiten entre ellos, ¿vale? Y tienen que aprender todas estas reglas de los juegos y, bueno, hacen otras muchas cosas, también con textos, con imágenes, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa con OpenAI? Que pasó de ser como la rara avis en ese sentido, ¿vale?, a ser una de las empresas referente en muy poco tiempo. Estamos hablando de que se fundó más o menos en diciembre de 2015 y a día de hoy es la empresa casi más puntera a nivel de inteligencia artificial que lance productos constantemente al mercado, ¿vale?, todos basados en investigación. Entonces, claro, todo esto hace que si tú analizas, por ejemplo, la plataforma de Google Trends, aquí es una plataforma de tendencias de Google, donde podéis insertar distintos términos y os va a decir cómo de populares son en su buscador a lo largo del año, ¿no? Pues fijaros, empieza a pasar lo que ya hemos visto, ¿no?, que en 2015 ya parece como que no hay vuelta atrás. Es decir, esto ha explotado y hay que entender el porqué, ¿vale? Y el porqué es esto que os he contado, es decir, que nos dimos cuenta de que esa tecnología que estaba anclada al pasado, si, digamos, la apoyábamos en el nuevo hardware, en los nuevos sistemas cloud y en toda esta nueva potencia de cómputo, podíamos llevarla a lo que hoy llamamos, bueno, pues este término de deep learning, ¿no?, de aprendizaje profundo en castellano. ¿Qué más cosas hemos visto fuera de OpenAI y estos casos que ya os he contado? Hemos visto que también las grandes compañías se centran ahora, por ejemplo, en utilizar sus propios algoritmos de deep learning para monitorizar, ¿vale?, la cantidad de calor o de frío que existe en sus centros de cómputo. Imaginaros, ¿no?, todo esto de controlar pues, la ventilación, aire acondicionado, refrigeración, etcétera, etcétera, son cosas que suelen ser bastante constantes, que se suelen programar con reglas, ¿vale? Y tú puedes dejar que un algoritmo, bueno, pues aprenda todas esas políticas, ¿vale? Y esto lo hizo Google sobre todo para reducir ese coste energético y, en consecuencia, bueno, pues se habla de que también redujeron la cantidad de CO2, ¿vale?, de dióxido de carbono. Hemos visto también, por ejemplo, que la Warner Bros. Anunció, y digo anunció porque no se sabe mucho más, que iba a empezar a introducir este tipo de algoritmos. Uy, se me ha ido. Ah, ya. Empezaban a introducir este tipo de algoritmos, ¿no?, para trabajar sobre todo en tendencias, es decir, qué película producir, cuándo, a qué público, ¿no? Es decir, si empezamos a entender cómo nos comportamos, qué nos interesa en Internet, a qué usuarios somos más afines, por ejemplo, si pensamos en los influencers, ¿vale? Eso lo podemos llevar a los medios audiovisuales y entonces, en vez de tener ideas y producirlas, podemos preguntarnos primero o hacer una estimación de si esas ideas van a funcionar bien, ¿vale? Y seguramente os sonará no este caso, sino este otro. Y seguro que casi todos estáis familiarizados con esta plataforma, ¿no? Netflix. Y a todos os encanta ir a casa, abrir Netflix y ver todas las cosas que os ofrece cada día para ver. Y estoy seguro de que ninguno de vosotros aquí utiliza la barra de buscador. Y seguro que muchos no sabéis ni que Netflix tiene una barra de buscador para encontrar películas y series, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque hemos llegado, digamos, con todos estos algoritmos a un nivel de personalización que nos gusta, que nos hace que nos guste porque realmente nos recomienda cosas que o bien son tendencia, es decir, popularidad, queremos enterarnos, ¿no?, de qué cosas está viendo la gente. Podemos pensar en ese sentido en el juego del calamar, ¿no?, todo lo que ha pasado ahora recientemente con ese éxito coreano.
Podemos pensar también en qué te muestro antes, qué te muestro más arriba, qué te muestro más abajo, en qué orden te lo muestro, pero también podemos pensar en, oye, igual si yo soy mujer, por ejemplo, y resulta que detectan que a mí me gustan las películas de determinados actores y actrices, si yo te cambio la carátula, es posible que me llame a veces más la atención que a otra persona que yo tenga al lado, ¿no? Porque Netflix generalmente la usan distintos tipos de persona. Pues bien, Netflix es un claro ejemplo de cómo han ido evolucionando todas estas recomendaciones con todos estos algoritmos y todo ese proceso iterativo, digamos, de aprendizaje. Hemos pasado de hacer recomendaciones muy básicas del estilo, oye, esto es popular, oye, los que han visto El Señor de los Anillos también han visto Harry Potter, ¿vale? Que es una recomendación hasta cierto punto sencilla, a directamente contextualizarlo directamente en el tipo de dispositivo que estás viendo, el tipo de sesión que tienes abierta en Netflix, la hora a la que te conectas, porque estoy segura de que si estáis por la noche tenéis mucho más tiempo para ver, por ejemplo, una película que si os conectáis a la hora de comer porque queréis ver seguramente una comedia de 20 minutos, ¿vale? Todo eso la plataforma lo sabe. Y eso es un gran ejemplo de cómo podemos llevar la inteligencia artificial al core de nuestro producto para entender a nuestros usuarios, darle un mejor servicio y que ya ellos ni siquiera se tengan que preocupar, ¿no?, de qué quieren ver. Ese es el triunfo real de Netflix. Hay además otras cosas, como esto que estáis viendo aquí, y es que desde hace un par de años, sobre todo a partir de 2018, se empieza a hablar mucho de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Hasta ahora os decía que lo que mayoritariamente vemos en el mercado y lo que se hacía en los laboratorios de investigación era esa detección de patrones, ¿vale? Esa detección de patrones que me sirve para clasificar, para predecir, en fin, para, digamos, trabajar todos esos patrones a nivel de caso de uso, ¿no? Podemos clasificar personas, sillas, stands, puedo ver más o menos qué emoción estáis teniendo ahora cuando me estáis escuchando, pero nada más allá, ¿vale? Y si no puedo ir nada más allá, entonces habrá ciertos sectores o casos de uso donde yo no tenga datos suficientes para trabajarlos, ¿vale? Porque no tenemos datos de todo. Cada vez tenemos más datos, pero no tantos de todo, ¿no? Y entonces la IA generativa surge un poco en esa línea, o al menos detecta esa necesidad. ¿Qué pasa si yo parto de mis conjuntos de datos y yo puedo generar nuevos? Generar nuevos que se parezcan a los antiguos, ¿vale? Y seguramente no me estaréis todos entendiendo, pero si os digo que esas apps que os comentaba al inicio de la charla, ¿no?, el FaceApp, todos estos deepfakes, ¿vale?, todo lo que hacen está basado en esto, ¿vale? Lo que están haciendo es generar una cara nueva en base a algo que ha aprendido, ¿vale? Y así surge otro de los hitos de la historia reciente de la inteligencia artificial, que es este algoritmo, en este caso de la empresa NVIDIA, ¿vale?, de las tarjetas gráficas. Ahora son uno de los pioneros en esta IA generativa, y lo que hicieron fue empezar a generar caras en alta definición, ¿vale?, de personas, sin más, ¿vale? Cuando digo alta definición, digo incluso a nivel de líneas de expresión, canas, pensad en bebés, pensad en gente mayor, en distintas etnias, ¿vale?, a mucho nivel de detalle. Y eso nadie lo había hecho. Y a partir de ese trabajo, que se publica en diciembre de 2018, más o menos para que os hagáis una idea, empiezan a salir multitud de trabajos que van, pues por ejemplo, en lo que tenéis aquí, ¿no? Tenemos una foto en blanco y negro y entonces mi algoritmo consigue colorearla, ¿vale? Pero no solo consigue colorearla, sino que si le paso otro algoritmo generativo, me va a pasar de un vídeo en baja definición a otro en alta definición, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es un vídeo cortito de uno de los paseos por la Luna, ¿vale? Lo podéis encontrar en YouTube y podéis ver realmente cómo está en alta calidad, ¿vale? Pensad que eso no se grabó así en la época. Entonces, claro, esto nos enseña que de repente se abre un mundo nuevo hacia toda esa inteligencia artificial, porque ya igual no nos interesa tanto detectar solo patrones, igual ya nos interesa dar ese paso más y ver qué otros casos de uso podemos conseguir, ¿vale? Y esto se está aplicando, ya os digo, a muchísimas cosas, desde la parte más audiovisual, como hemos visto, a incluso detección de nuevas piezas de malware, porque ahora las podemos mutar y podemos con eso hacer que los antivirus, por ejemplo, sean más robustos. Podemos llevárnosla al mundo de la moda, donde podemos empezar desde retocar
fotos mucho más rápido hasta, por ejemplo, generar modelos ya con ropa, ¿vale? Y con distintos tipos de ropa, distintos colores, etcétera. Y entonces podemos hacer también cosas como esta, ¿vale? Esto fue un artículo que salió en The Guardian, donde esta gente de OpenAI que os he comentado antes, bueno, pues había entrenado un modelo, se llama GPT-3, es la tercera versión de este modelo GPT, y lo que hace es generar textos, ¿vale? Este modelo genera textos, hasta ahora era muy difícil hacer este tipo de tareas, y genera textos no al tuntún, ¿vale? Genera textos utilizando un contexto que nosotros podemos darle previamente, ¿vale? Este algoritmo ha sido entrenado con una ingente cantidad, os podéis imaginar, millones de textos, información de Internet, etcétera. Es decir, tiene un contexto bastante amplio, pero si yo le doy un par de ejemplos de distintas cosas, es capaz todavía de mejorar mucho más y de afinar esa forma de generar el texto. Este artículo que os decía que se publicó en The Guardian es un artículo de opinión, es una crónica, ¿vale? Una crónica de opinión donde aquí lo que intentaba era hacer una especie de ensayo sobre si algún día, digamos, los robots pues, podrían, ¿no?, reemplazar pues, ciertas capacidades humanas. Y ya os digo que se publicó en The Guardian con muy poquita edición, ¿vale? Digamos que el algoritmo generó todos los textos y luego eso pasó por un humano que retocó alguna cosita incoherente y ya está, y se publicó, ¿no? Y esto llama mucho la atención, es decir, todo lo que llega a los medios, todo lo que se convierte en algo mediático, pues hace que de repente, ¿no?, nos salga esta alerta de, oye, ¿qué está pasando aquí? Gracias a GPT-3 no solo hacemos este tipo de cosas, sino que también podemos generar pues eso, obras de teatro, podemos hacer traducción casi simultánea, ¿vale? Porque al final se trata de entender la tarea y de entender el estilo, ¿vale? Que es algo que la IA generativa hace muy bien. Y podemos imaginarnos también qué pasa si esto me lo llevo al mundo de la programación, ¿vale? Y hace poquito salió que están trabajando en un nuevo algoritmo que directamente te va a permitir programar utilizando lenguaje natural, ¿vale? Es decir, en vez de yo ponerme con mi ordenador a programar desde cero, yo decirle a mi ordenador, oye, genérame una función que haga X en este lenguaje, ¿no? Y es que parece que cada vez vamos a ir más hacia esa línea. Por eso os decía que todo el área de procesamiento de lenguaje natural está despuntando respecto a las otras, porque hasta hace muy poquito parecía una cosa casi futurística, ¿vale? No se sabía cuánto podíamos avanzar y cómo de rápido. ¿Por qué? Porque este campo, sobre todo el del lenguaje, aunque lo combinemos con esta inteligencia artificial generativa, una de las cosas que digamos nos va a ser contraproducente es la ambigüedad de nuestra forma de hablar, ¿vale? Según el tipo de idioma, según cómo hablemos, según cómo enviemos esos textos a la máquina, será más fácil que genere ciertas tareas o haga otras, ¿vale? O las haga mal, que también puede suceder, ¿vale? Entonces tenéis que pensar sobre este tipo de modelos no como modelos inteligentes, es decir, aunque GPT-3 haya sido capaz de generar este texto, en ningún momento está siendo consciente de lo que está diciendo, simplemente está utilizando textos que ya tiene, patrones que ha detectado, temas de estilo que sabe que encajan, por ejemplo, en un periódico de este estilo, ¿vale? Y los pone todos juntos y escupe, digamos, todo ese artículo, pero en ningún momento, es decir, falta todavía ese salto para que realmente estos algoritmos sean conscientes de lo que están haciendo, ¿vale? Todavía no estamos ahí. Pero, para daros también y abriros más gusanillos, ¿no? Pues también hemos llegado a la biología. Y es que hace también muy poquito, como veis, estos son avances ya de los 2 últimos años, resulta que esta empresa DeepMind, la que trabajaba en los juegos del Atari, de repente dice que tiene un algoritmo, tiene un modelo bastante sólido que permite ganar una competición que llevaba abierta años en el mundo de la biología y que trataba de predecir cómo se van a plegar distintas proteínas de nuestro cuerpo a ese nivel, ¿vale? Para ver si podemos llegar a deducir cuándo se empiezan a producir, bueno, pues distintas enfermedades o se empiezan a desarrollar, ¿no? Eso es todavía como digamos, el punto final de toda esta investigación, pero se hizo esa competición, ¿vale?, a nivel humano, para ver si con modelos estadísticos, bueno, pues si éramos capaces de predecir ese tipo de trabajos, ¿vale? Ya son trabajos muy a nivel genético, prácticamente. Pues también nos hemos dado cuenta de que podemos aplicar este tipo de tecnología a ese campo, ¿vale? Y lo que ha ocurrido es que gracias a AlphaFold, que es como se llama en este caso el algoritmo,
pues hemos sido capaces de, digamos, superar a la primera persona, ¿no? La que estaba en el ranking número 1 con su investigación. Bueno, o sea, la han destrozado, ¿vale? Os podéis imaginar la cantidad de acierto que ha tenido respecto a esa otra persona, a ese otro trabajo de investigación. Y esto promete porque tampoco se sabía si podíamos aplicar este tipo de tecnología a campos tan peculiares, ¿no? Como la biología, la genética, la salud, en fin. Hay muchas áreas, como podéis ver, de aplicación de todos estos algoritmos. Entonces, ahora empezamos con las conclusiones. ¿Qué tiene todo esto en común? ¿Vale? Todos los ejemplos que os he contado, aunque suenan prometedores, aunque son muy buenos, cada uno en su campo, no son generalistas, ¿vale? Es decir, el tipo de inteligencia artificial que estamos generando, que estamos trabajando, se llama Narrow Artificial Intelligence, que significa que es una inteligencia artificial limitada, ¿vale? Limitada en el sentido de que, si os acordáis al inicio de la charla, os decía que partíamos de esa idea de la ciencia ficción de podrán pensar las máquinas, podrán hacer cualquier tipo de tarea, se desenvolverán en cualquier tipo de contexto, ¿vale? Y eso no es así, al menos a día de hoy no es así. Lo que están haciendo todas estas empresas, lo que están haciendo los grupos de investigación es trabajar en contextos hasta cierto punto acotados, en casos de uso que tienen un alcance, ¿vale? Y sí ahí esos algoritmos son excelentes, ¿no? O trabajan más o menos bastante bien, dan buenos resultados. Pero si nos los llevamos a otro campo, ¿vale? Pues no vamos a tener esos mismos resultados. Es decir, tendríamos que partir otra vez de cero y entrenarlos desde cero. Lo que se está intentando con estas inteligencias artificiales generativas y con otro tipo de enfoques es que cada vez eso obviamente pues cueste menos, ¿no? Pero os lo digo porque muchas veces pues se hace esta pregunta, ¿no? De oye, nos van a quitar el trabajo, nos va a reemplazar, no sé, una máquina que venga aquí, ¿no? Y que de repente sea mejor que yo. Pues veremos, no es algo que esté resuelto ni es algo que se espera que se vaya a resolver en los próximos 5 o 10 años, al menos esa es mi opinión. ¿Qué es lo que va a pasar? Que es verdad que cada vez la inteligencia artificial va a cobrar mayor protagonismo no solo en el mundo tecnológico, como habéis visto, sino en otros muchos sectores, es decir, podríamos hablar de que tenemos ya una inteligencia artificial transversal, ¿no? Que puede ser aplicada a casi cualquier sector. Hay otros enfoques donde ya no voy a entrar, pero para que veáis que también tenemos, bueno, pues otro tipo de preocupaciones. Hay una preocupación que es la privacidad de los datos, ¿no? Como yo en determinados, casos de uso no puedo trabajar los datos así a la ligera. Y aquí podéis pensar, por ejemplo, en datos de hospitales, de historiales clínicos, ¿vale? Pues también se están proponiendo otros enfoques para que esto sea viable en los próximos años. Y a pesar de todo esto, lo que quería decir ya para también terminar esta ponencia es que bueno, pues nos queda mucho que hacer, sobre todo en cuanto a cómo de transparentes son todos estos sistemas. Es decir, hemos estado muy preocupados todos estos años, todos estos 70 años, ¿no? Desde los inicios, en hacer modelos que sean muy buenos, que sean capaces de mejorar todas las métricas, ¿no? Que ha hecho otra gente y demás, pero por su complejidad, por ese alto potencial que tienen y por cómo están hechos a nivel matemático, a veces nos es muy difícil trazar el por qué toman una decisión u otra, ¿vale? Y entonces hay otra tendencia también en el campo que es trabajar en la transparencia y en la explicabilidad de estos algoritmos. El área de Machine Learning, como podéis ver, se encuentra dentro de lo que llamamos cajas negras, precisamente por esa falta de explicabilidad, ¿vale? Y tenemos otro tipo de inteligencia artificial que, bueno, pues es más transparente, pero que no está triunfando tanto, ¿vale? ¿Qué es otra cosa de que está pasando y que a veces no nos damos cuenta? Que se están generando grandes monopolios, ¿vale? Casi toda la inteligencia artificial viene de Estados Unidos o China, eso no es ninguna sorpresa para nosotros, pero lo que no nos estamos a veces dando cuenta es que todas estas grandes corporates, ¿no? Estas GAFA que se llaman, Google, Amazon, Facebook, ¿no? Y demás, lo que hace al final es comprar también a startups más pequeñas o incluso se llevan a figuras del mundo de la investigación, ¿no? Para ya directamente investigar, es decir, estamos dejando también mucha parte de todo este conocimiento, de todo ese estado del arte del campo en manos de estas grandes compañías. Y eso también a nosotros nos limita, ¿no? Porque de alguna forma la regulación va a llegar,
pero llega una vez, bueno, pues la innovación se ha desarrollado. Entonces, otra tendencia que hay también en el campo es qué va a pasar a nivel legislativo, qué va a pasar con todos estos monopolios, cómo la Unión Europea, por ejemplo, está cada vez apostando más, ¿no?, por esa protección del usuario y qué consecuencias puede tener, buenas y malas, para nosotros, ¿no?, que al final somos los usuarios finales de este tipo de tecnología. Y por resumiros así un poco todo esto último que he hablado, pues quería que os quedaseis con estos 3 conceptos, ¿vale? Vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, como os decía, cada vez va a ser más popular. Yo espero que hoy al menos, bueno, pues hagáis sobre todo una reflexión interna, pero que al menos hayáis perdido un poco el miedo de que todavía no vamos a llegar a esa inteligencia artificial Terminator, pero sí que es importante que tengamos en cuenta estas 3 cosas. Uno, que tenemos que hablar de seguridad respecto a nosotros como individuos y hacia los datos que tienen sobre nosotros, ¿vale? 2, que tenemos que trabajar en esa transparencia y en esa explicabilidad de los algoritmos, y aquí se van a abrir, bueno, multitud de nuevos trabajos que no nos imaginamos ni siquiera cómo son, pero podemos pensar en auditorías o cosas así de algoritmos. Y 3, que se va a generar un debate público muy fuerte también hacia el mundo educativo, ¿no? O sea, cómo, por un lado, digamos, enseñamos a las nuevas generaciones a trabajar ya con este tipo de sistemas y, por otro lado, a todas, digamos, estas generaciones pasadas, ¿no?, cómo hacemos ese reskilling que se llama ahora, que es volver a aprender, ¿vale? Cómo le damos otro tipo de habilidades más allá de la ofimática o del uso del smartphone que venimos haciendo, y cómo empezamos a coexistir o convivir con este tipo de sistemas, ¿vale? Esos son más o menos lo que yo me imagino que bueno, pues va a pasar sobre todo en los próximos 5 años, ¿vale? ¿Qué pasará en los próximos 10? Ni idea. Y lo digo antes de que me preguntéis, porque es verdad que hasta hace nada, pues os decía, la inteligencia artificial era una mera línea de investigación, ahora se ha convertido en muchas cosas, cada vez irá creciendo más. Pero bueno, yo sobre todo lo que espero es que sea una inteligencia artificial justa y que muchos y muchas que estáis aquí, pues oye, igual os animáis a estudiarlo, ¿no?, a trabajar en ello y hacéis que sea todavía un poquito mejor. O sea, que yo creo que mejor conclusión que esa no vamos a tener. Así que nada, muchas gracias. Ahí está mi contacto y para lo que queráis, por aquí estoy. Gracias. Hola de nuevo. Antes hablaba de los genios.